Amigos de América Militar, muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo de la hora en que nos estén escuchando. Hoy vamos a hablar un tema muy importante, que es la dada de baja de 3 aviones CAFIR de la Fuerza Aérea Colombiana. Nuestro amigo Eric Saumet fue el que sacó la nota para infodefensa.com y a raíz de esta nota, pues se vinieron un poco de calificativos en contra de esta, y pues vamos a aclarar en este momento esta situación, porque pues son temas que nosotros manejamos con seriedad. Está pues Eric Saumet de infodefensa.com, está nuestro gran amigo e invitado Santiago Rivas de Pucarac. Él es un periodista argentino de temas de defensa, quien también ha tenido la oportunidad de visitar la base de CACOM 1 en Palanquero y estar de primera mano con estos aviones. Y también tenemos a nuestro amigo Daniel de Aviation Daily, una página web colombiana también enfocada en temas de defensa y sobre todo de aviación. Bueno, amigos, yo les voy a comentar lo que yo sé, porque esto es algo que antes de que Eric Saumet sacara la nota en infodefensa.com, ya lo había comentado yo con nuestro amigo Roberto García de la página web Infomil. Él me había comentado de una posibilidad de que 3 aviones CAFIR hubieran salido del inventario, no que estuvieran en reserva, no que estuvieran en espera de repuestos, sino sacados del inventario de la Fuerza Aérea Colombiana. Yo también hice mis averiguaciones y me dijeron, sí, Carlos, son 3 aviones. Resulta que pues seguía yo con mis averiguaciones y pues nos dimos cuenta de que Eris, aparte de la información que nosotros manejábamos, pues había sacado su nota para infodefensa.com, cosa que ya son tres versiones de 3 medios colombianos muy importantes, de 3 periodistas colombianos muy importantes: Roberto García de Web Infomil, Eric Saumet, corresponsal de Infodefensa, y pues quien les habla, Carlos Vanegas de defensa.com de España. Hay una página también conocida, nosotros conocemos a sus fundadores, a Conor Sunrider, a Telémaco, y pues dentro de un podcast que hicieron hace poco, se dieron cuenta, porque yo escuché... Dime. Carlos, aquí permíteme una breve interpelación. Para los amigos, bueno, antes que nada el saludo para todos, para Santiago, un honor como siempre tenerlos. No, yo quería decir que así como nosotros tenemos información en un sentido, hay amigos, colegas de otros medios que tienen información que parece que es diferente a la nuestra. Precisamente ese es el motivo del podcast, ¿no? Poder exponerles a los oyentes y a todos aquellos entusiastas de los temas militares lo que nosotros conocemos sobre este tema en particular, lo que ha fundamentado la nota que se publicó, lo que servirá de base para nuevas notas en ese sentido que tengo yo entendido que van a ser publicadas. Pero pues la idea es precisamente que el oyente, porque bueno, a raíz de la nota mucha gente ha estado pendiente sobre lo que está pasando en este tema. Todos nosotros recordamos que desde hace años la Fuerza Aérea viene impulsando un proyecto de modernización y renovación de su flota de cazas, y que esto pues sería un aspecto dentro de ese proceso muy importante a tener en cuenta, porque significa que evidentemente ya los aviones ya la Fuerza Aérea ha decidido comenzar a salir de un lote de estos aviones. Nosotros acá, pues en el podcast no vamos a tratar de desmentir a nadie, porque como lo mencioné hace un momento, todos tenemos acceso a información y puede que la información de algunos sea diferente. En ese sentido también, más adelante cuando tú me des la palabra, yo voy a exponer una fuente muy importante de la Fuerza Aérea que tiene una información contraria a la que nosotros tenemos, y que pues la idea del podcast es que todos acá podamos conversar en torno a ella y sacar las conclusiones, Carlos. Listo, Eric, gracias por tu aclaración. Continúo con lo que les estaba diciendo. Nuestros amigos, porque pues también son conocidos de nosotros, del canal Infomilitar Colombia, pues han sacado, como tú lo dices bien,
Erich, una versión diferente a la que colocaste en tu artículo para infodefensa.com. Ujú. Lo que quería aclarar es que ellos querían en su podcast, porque yo lo escuché todo, yo escuché las 4 horas que duró, ellos querían mirar qué opción podía existir o qué se le venía a la Fuerza Aérea de cara a esta salida de los 3 aviones. Resulta que un compañero de ellos, de un mayor que fue piloto de Kafir, pues hizo sus contactos, Erich, con Palanquero, y le dijeron que los aviones no estaban dados de baja. Ujú. Entonces, pues es como colocar un poquito en contexto, como tú bien lo dices, hay diferentes versiones porque la Fuerza Aérea pues siempre es muy callada en Reservado. este tipo, muy reservada en este tipo de situaciones. No estoy desmintiendo al mayor, lo que tú aclaras también es cierto, cada quien maneja sus versiones, tienen sus contactos, y pues ahorita sí, Erich, hablemos de cómo fue que te enteraste de esta noticia. Bueno, muchas gracias, Carlos. Vuelvo y reitero el saludo no solo a los oyentes, sino a ti. Gracias por invitarme, contar hoy con Santiago, que está en la Argentina y que muy amablemente ha conseguido la posibilidad de participar. Él sale ya de vacaciones. Daniel también, que es un amigo y entusiasta de estos temas, aparte de periodista, y por supuesto a Roberto. Hace muy poco, la semana pasada, 1 o 2 días antes de que saliera publicada la nota, yo me entero de que la Fuerza Aérea ha pasado a reserva o ha sacado de sus inventarios 3 aviones de combate de la línea Kafir. Eh, en ese momento hago 2 contactos, uno de ellos tú me confirmas que efectivamente tienes la misma información, pero que no la has podido contrastar por segunda fuente. Yo contacto a una segunda fuente y esa segunda fuente me confirma que efectivamente al parecer eso ha sucedido, que sin embargo va a comenzar a confirmar. La idea de la nota era que una vez redactada saliera no la semana pasada o el lunes de esta semana, sino que demorara unos días en salir. Pero bueno, los editores, en este caso Santiago, que lo es de Pucara.org, a veces tienen o miden los tiempos muy diferentes a nosotros. En fin, la nota ha salido publicada y, y efectivamente lo que afirma la nota es una información relacionada en el sentido de que la Fuerza Aérea, eh, de su línea de casas de combate Kafir, ha pasado definitivamente a reserva 3 de ellos. Al parecer los 3 monoplazas, o tenemos entendido que es en ese sentido. Eh, es la misma información que estás manejando tú, Carlos. Luego tuve la oportunidad de hablar con Roberto de Web Infomil, que ustedes conocen su canal, etcétera. Y Roberto me pudo confirmar que efectivamente él había tenido acceso a un documento en donde, pues revisando los documentos de carácter público que son subidos en las diversas plataformas, tanto tanto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público como del portal de contratación y de las diferentes fuerzas y del Ministerio de Defensa, en donde pues estaba claro de que la Fuerza Aérea había pasado a inventario 3 aeronaves, con números de matrícula que yo creo que eres tú el competente para mencionarlos, porque precisamente son muy parecidos, o por lo menos él me comentó, a los que hemos indagado en los últimos días. A mí particularmente la información no me sorprende, porque creo que en su momento lo comenté con Santiago, hace aproximadamente 3 años, 2018-2019, nosotros veníamos teniendo acceso a documentos de la Fuerza Aérea de carácter público en los portales de contratación, en donde podíamos observar cuál era el nivel de disponibilidad operativa de la flota Kafir por número de matrícula de avión. Y entre las diversas categorías que la Fuerza Aérea le da para medir la disponibilidad de cada aeronave, en la práctica y de manera concurrente, 3 o 4 aviones nunca estaban en disponibilidad operativa, y esos aviones eran más o menos los mismos, o por lo general eran los mismos. Eso durante aproximadamente un año,
hasta que luego, a raíz de las publicaciones que se hicieron, al parecer la Fuerza Aérea tomó la decisión de hacer esos documentos de carácter reservado. A raíz de la información, tuvimos la oportunidad también de contactar con fuentes adicionales que nos preguntaron. Una de ellas, un alto mando de la Fuerza Aérea, ex alto mando de la Fuerza Aérea, que en privado nosotros todos sabemos quién es, pero que no puedo comentarlo acá en público, quien indagó y obtuvo una información contraria. Según la información que obtuvo este general, los aviones no habían pasado a inventario. Es la misma información que obtuvo el mayor colaborador del canal de los amigos de Infomilitar. Sin embargo, la información que nosotros manejamos es completamente diferente. Ahora, yo soy la última persona que ha tenido acceso a esa información, porque según tengo entendido, pues tú y Roberto, en particularmente Roberto me comentó que ya tenía información en ese sentido desde el año pasado, incluso desde el 2017, y yo creo que aquí nos puede ayudar Santiago, que estuvo en Palanquero en el 2018, pero Roberto tuvo la oportunidad de estar en Palanquero en 2017. Ya se veía que había aviones que no estaban en disponibilidad operativa y que muy probablemente serían nuevamente colocados en vuelo. Contactando a una fuente dentro del fabricante de estos aviones, él tuvo la oportunidad de comentarme en estos días que tampoco para él no era una novedad. ¿Por qué? Porque el problema que tiene la Fuerza Aérea en los últimos años ha sido el de la disponibilidad de recursos. Es un problema básicamente presupuestario. Entonces, básicamente la Fuerza Aérea solicita repuestos o compra repuestos para sus diversas flotas de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria. Y pues los repuestos de estos aviones son particularmente costosos o un poco más elevados que de otras flotas de aeronaves, y esos pedidos se han ido reduciendo. Entonces, en la medida en que un avión, según lo comentaba esta fuente, en la medida en que un avión no pueda volar porque falta un repuesto básico para ponerlo en disponibilidad operativa y no se cuenten con los recursos para comprar nuevas piezas, es probable que se hayan iniciado procesos de canibalización de partes de varias de esas aeronaves con el fin de mantener en operación los que actualmente vuelan, y en la medida en que esos procesos de canibalización avancen, pues es más difícil o más costoso poner nuevamente en vuelo a esas aeronaves que por las investigaciones que hemos hecho en estos 3 o 4 días en estos últimos días han sido 3 o 4. Es básicamente eso, lo que tengo que comentarles. Gracias por Listo, Eris. Hola Santiago, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien por aquí. Bueno, Santiago, te voy a comentar algo para que tú me complementes, a raíz de este podcast de los amigos de Infomilitar. Pues yo me puse a revisar unos archivos que yo tenía con respecto a los reportes de mantenimiento que daba la Fuerza Aérea del contrato que tienen ellos con IAI, con el fabricante, para mantener en vuelo no una cantidad de aviones, sino que estos aviones cumplan con una cantidad de horas al año, mensualmente también. Bueno, yo me puse a hacer un recorderis de todos estos archivos que yo tenía y me di cuenta de algo que yo no le había puesto atención, porque pues esos reportes salían mensualmente y amarrarlos el uno con el otro pues era difícil. Resulta que yo encontré que 4 aviones CAFIR de matrícula 3040, 3043, 3044 y 3054, este último de los últimos que se adquirieron, venían siempre reportándose como aviones que les faltaban los motores. Después me di cuenta que habían entrado estos aviones no como faltantes de motores, sino como en un proceso de evaluación. ¿Esto qué me dio a entender a mí? Que ya no simplemente estaban los aviones y los motores, porque para nadie es un secreto que la flota de aviones CAFIR carece de los motores completos para su vuelo. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Pues empezaban a rotar los motores de avión en avión. De acuerdo a lo que te estoy contando,
Santiago, ¿qué pudiste observar en la visita que realizaste acá con uno en el 2018, 2019 creo? Sí, en 2018. Sí, en general, bueno, eso pasa igual, hay que tener en cuenta que en todas las fuerzas aéreas está toda la flota en servicio, obviamente se calcula, ninguna fuerza aérea pasa de un 60-50% más o menos de operatividad. En el caso del CAFIR también hay que tener en cuenta que por la antigüedad y hoy justamente como vos mencionabas el tema de los motores, hoy es tal vez el talón de Aquiles del avión, porque no hay muchos motores ya en buenas condiciones, no es fácil de conseguir, tampoco es fácil conseguir los repuestos. Y sé que ha sido ya desde hace mucho tiempo que ha sido el problema allá en Tranquero con los CAFIR, ha sido siempre el de los motores. En ese entonces, cuando yo fui, había varios de esos aviones, incluso los que mencionas, los que recuerdo haberlos visto, estaban fuera de servicio. No los vi canibalizados, o sea, no estaban en malas condiciones, como uno a veces ve en muchas otras fuerzas aéreas. A veces es común ver aviones que se nota que hace 10 años o más que no vuelan. No era este el caso. Pero sí había varios aviones de estos que estaban obviamente sin motores, bueno, sin algunas otras piezas ya y fuera de servicio. Listo, Santiago. Bueno, acá quiero complementarles algo ya a título personal de lo que he podido averiguar adicionalmente, no como presentador como lo estaba haciendo hasta ahora. Voy a contar lo último que me enteré. De lo último que me enteré es lo siguiente. Los aviones CAFIR que les acabé de nombrar, el 3040, 3043, 3044 y 3054, esos aviones pues no tenían el motor. ¿Y qué hacía la Fuerza Aérea? Pues los empezaron a utilizar como fuente de repuestos. Primero empezaron con repuestos pequeños, porque a ese de pronto a un CAFIR le faltaba o tenía algún problema en un elemento electrónico y era de fácil remoción de uno de estos CAFIR, y se lo sacaban y se lo colocaban al avión para que pudiera volar. Resulta que todo esto, ¿a qué se debe? A lo que Eric comentó, la falta de presupuesto. La Fuerza Aérea estaba aburrida de de pedir el presupuesto de repuestos para tener toda la flota volando, y nunca les llegó. Entonces, obligatoriamente empezaron a hacer ese tipo de prácticas. Resulta que esto, con el tiempo, porque es que esto es un problema, prácticamente lo que yo les cuento de los informes son de el más antiguo y que se puede ver es de junio-julio del 2019. Entonces todo esto se está realizando desde hace mucho tiempo. Toda esta práctica que llevó a que a los CAFIR se les sacaran de poco a poco tantas piezas, que llegaron ya a un momento donde la FAC cogió y dijo, bueno, vamos a pararlos, ¿cuánto nos vale? Resulta que ese valor, ese costo que vale en este momento poner otra vez en servicio a estos aviones a los que se les fue sacando poco a poco piezas, es un valor constante. Lo que me he enterado es lo siguiente: el próximo caza, pues se supone que tiene que venir en unos 2, 3, 4 años. El CAFIR tiene proyectado volar hasta el 2025. Dijeron, no, pues lo mejor que podemos hacer es no invertirle más a estos aviones y esperar al nuevo caza. Entonces yo les comento esto. Daniel, no sé si tú estás presente. Sí, Carlos, muy buenas noches para ustedes, Santiago, Eric, muchísimas gracias por el espacio. Digamos que esta situación era algo que veíamos venir hace bastante tiempo, y era algo previsible desde el programa de modernización Colosseum. ¿Qué fue lo último que yo supe de esto? Como lo decías tú al final de tu intervención, los aviones se decidió después de Colosseum no invertirles más plata, ¿sí? Realmente las capacidades que el programa Colosseum les dejó a la flota CAFIR siguen siendo de una u otra manera reservadas hasta en ciertos aspectos, y en realidad nunca supimos muchos detalles, y cuando se hace la pregunta queda como en el aire si los CAFIR que supuestamente recibieron los radares 2052 dieron sus radares 2032 a los C-12, pero todavía seguimos viendo C-12, etcétera. Ahí quedaron bastantes cosas en el aire, y esa flota ha sufrido bastante
por el tema de la edad. ¿Por qué? Porque pues en el mundo aeronáutico no es un secreto, a medida que tú tienes menos aviones operando en el aire, pues la operación se va a hacer mucho más costosa para los pocos operadores que queden. En este momento, ¿quién opera Cafir en el mundo? Nosotros. Hasta donde sé, Sri Lanka ya no opera esos aviones, que creo que era el otro operador, o Indonesia, en Asia, no recuerdo bien. Ese operador salió antes del 2005, si mal no recuerdo, y precisamente era tan costoso el mantenimiento para ellos que canibalizaron toda su flota hasta que llegaron al punto de no recuperación. En este momento la FAC yo creo que está apuntándole a sostener lo que le quede de Colosseum hasta que lleguen los nuevos aviones. El problema es que, como nosotros hemos conocido, y gracias también a muchas de las notas que ustedes han publicado sobre el proceso de adquisición de los nuevos aviones, este va con gran retraso. La Fuerza Aérea para nosotros ya es claro que ha escogido qué avión quiere. Eso viene prácticamente desde principios del 2000. Y no voy a decir el nombre, pero si uno, por ejemplo, caminaba el Museo Aeroespacial cuando estaba en Catam, se daba cuenta en los pequeños modelos a escala y en los renders y en los diseños que tenía la Fuerza Aérea, cuál era el avión que querían para complementar hace 20 años al Cafir y ahora reemplazarlo. ¿Listo? Este avión simplemente va a dar caña hasta el 2025-2027 y van a tratar de mantener las últimas unidades disponibles lo más largo posible hasta que empiecen a llegar los reemplazos. A mí me preocupa personalmente esta situación, como Carlos lo decía. Bueno, la información dice que son 3, según la base de datos cruzada que yo tengo, que no la he actualizado hace, yo creo que un año. Venían con problemas y venían en tierra 4 aeronaves que fueron las mismas que tú listaste, las de final de matrícula 40, 43, 44 y 56, ¿es que es? 54. Esos aviones por múltiples problemas, especialmente con el motor. Realmente el J-79, como bien lo decía Santiago también, ha sido el talón de Aquiles de esta flota y lo seguirá siendo hasta el final de sus días. El mantenimiento de ese motor sigue siendo y se vuelve cada día más costoso. La Fuerza Aérea no va a asumir esos costos porque ya fiscalmente no puede. Yo supe, ya es nivel chisme, ya esto de quienes lo oí, como dijeron, esto es de no sostenérselo a nadie porque es una información dura, digámoslo así. El motor ha sido el causal de un par de accidentes por temas de mantenimiento. No voy a citar qué aviones de los biplaza fueron los que se vieron involucrados en este problema, pero al tratar de disminuir los costos de mantenimiento, al tratar de buscar fuentes de repuestos técnicos más económicos para poder sostener la flota en vuelo, se produjo o fue parte de la racha de accidentalidad que vimos hace varios años ya sobre la flota Cafir. No es nuevo el tema, y la verdad yo creo que esto va a seguir aumentando. Yo no creo creo más bien que se ha malinterpretado o se ha tratado de mantener el pecho en alto, la frente en alto, el pecho, por el tema de que quieren decir que siempre se mantiene la disponibilidad. No quieren aceptar que el tema de disponibilidad es de humanos, es de problemas fiscales, es que no depende de los oficiales, de los señores generales, del personal técnico. Lamentablemente no se han dado cuenta que este espacio es el propicio para darle las muestras tanto al público como, por ejemplo, al Senado y a la presidencia, que al final son los que van a tomar la decisión de que la flota de Cafir ya no aguanta más, y que nosotros estamos en un punto estratégico con un vecino peligroso, hay que ser francos, con el cual es un error quedarnos sin vector de superioridad aérea. Entonces, pues, no sé, lo dejo en ustedes. Listo, gracias Daniel por tu tiempo. Santiago, hay algo que yo toqué, hay algo que también acaba de tocar Daniel, y es el tema de los motores. Resulta que en el Foro de América Militar, y es algo que yo quiero que tú nos expliques, que eres bien conocedor de este tema, dicen, pero es que motores de Cafir, el J-79, se fabricaron una cantidad, los hizo Turquía, los hizo Corea, los hizo Israel, los hizo Estados Unidos, son aviones, son motores que
que montan también aviones comerciales, repuestos se encuentran por todos lados. Entonces, explícanos un poquito, Santiago, la situación de comprar repuestos para una fuerza aérea. Sí, es que el problema es que ya obviamente el motor ya tiene muchos años, no se fabrica más, eso ya genera un problema con la disponibilidad de repuestos. Hay que tener en cuenta que muchos repuestos no solo de los motores, sino de los aviones se vencen por tiempo calendario, o sea que no importa que haya muchos, hay repuestos que si el repuesto se venció, no sirve por más cantidad que haya. Eso a veces no se conoce, por eso a veces puede haber mucha disponibilidad de piezas, pero eso no quiere decir que esas piezas sirvan para emplearse. Y ahí es donde empiezan los problemas. Generalmente las fallas ocurren con ese tipo de piezas. Al no poder conseguirlas porque no se producen más, hay que buscar a veces proveedores que no son a veces el fabricante, hay que a veces salir a ver quién los puede llegar a hacer. Y ahí es donde ya se complica la situación. Entonces hay que tener en cuenta esto, que no es... no siempre el hecho de que haya muchos repuestos, que haya habido miles de motores, significa que haya disponibilidad porque haya motores tirados. Es un problema, por ejemplo, aquí en Argentina pasa con los A4. El A4 Skyhawk, que hubo miles y hay muchos tirados en el desierto, hay en Israel, en muchos lados. Pero el problema que están teniendo es con distintas piezas que se vencen. Por lo tanto, no hay disponibilidad y ha habido que salir a buscar proveedores que puedan fabricarlas. Lo cual, aparte, más allá de que hay que certificar esas piezas, es todo un proceso, siempre los costos son muy altos, porque es alguien que no va a hacer piezas en gran cantidad, sino que va a hacer a veces una por una o en lotes muy chicos. Y eso es una de las cuestiones que hace que el costo operativo y el costo del avión termine siendo cada vez más alto, que es uno de los problemas que hoy pasa con el CAFIR allá en Colombia. Los costos se han ido ya muy altos, están bastante por arriba de los costos operativos, prácticamente el doble, por ejemplo, con un F-16. Y eso es una de las cuestiones también que se debe tener en cuenta para acelerar el proceso de reemplazo. Listo, Santiago, gracias. Y para complementarte un poco, cuando uno compra, porque los repuestos se pueden encontrar de segunda mano en el mercado, pero estos repuestos hay que tener la trazabilidad de ellos, de qué motor vinieron, cuándo se compraron y cuántas horas de uso tuvieron, para así saber cuántas horas todavía le quedan a esas piezas. Resulta que lo que yo me enteré, porque lo vi también en un documento de la Fuerza Aérea, es que ya es muy difícil encontrar repuestos con esa trazabilidad. Hace unos 10, 15 años era fácil, hasta de pronto hace unos 7 años. Pero ya ahorita, en este momento, es muy difícil encontrar repuestos que certifiquen y garanticen que son repuestos usados, pero que tienen, mejor dicho, un historial soportado en documentos de que son repuestos que realmente les quedan horas reales de utilidad. Entonces, bueno... Una cosa sobre el tema de trazabilidad, que hay que tener en cuenta también que generalmente cuando un avión se da de baja o el motor se da de baja, se deja de hacer trazabilidad después de un tiempo. Por eso pasa esto que dices, que muchos de los repuestos que hay o piezas que hay no tienen esa trazabilidad porque son de motores o aviones que fueron dados de baja ya hace mucho tiempo. Entonces el operador lo almacenó y después de un tiempo ya no hubo más controles. Entonces eso, como dices, también vuelve a veces imposible de usar el repuesto porque no se sabe cuál es la vida que tuvo. O excesivamente caro porque hay que hacer tal vez una inspección completa de cada pieza para ver si puede volver a ponerse en servicio. Gracias, Santiago, por la aclaración. Bueno, vamos a hacer el último aporte cada uno y nos vamos a enfocar en lo siguiente, y es, ¿cómo vamos a llamar a esto que sucedió? ¿Vamos a llamarlo como aviones fuera de servicio? ¿Vamos a llamar como aviones en stock para repuestos? ¿O vamos a llamarlos como aviones canibalizados? ¿O vamos a hablar como aviones en reserva? Entonces dame tú, Daniel, tu apreciación sobre cómo llamarías en este momento a la situación que se está presentando. Bueno, Carlos, la situación realmente partiendo de la base del desconocimiento de que visualmente no podemos tener una certeza del estado de las aeronaves en este momento, en qué condición se encuentran, cuál es su uso real o cuál es el uso que
digámoslo así, quiere darle la Fuerza Aérea, que ellos lo pueden llamar de X manera, pero nosotros le vamos a decir de otra, basados en otros términos que manejamos en los medios. Para mí estas aeronaves están en reserva. Lo que yo he visto en la Fuerza Aérea es que para ellos un avión dado de baja es algo que se va a un cementerio, que se va a chatarra, que ya no tiene ningún tipo de utilidad. Mientras que, por ejemplo, una aeronave que nosotros podemos categorizar en dada de baja puede ser un avión que ya no se le está haciendo el proceso de conservación, ¿sí? Pero que no está chatarrizado, que uno lo ve física o visualmente, uno podría decir, es una aeronave con capacidad de vuelo, ¿sí? Entonces, digamos que ahí empieza uno a flotar entre varios términos, y también el personal activo como el retirado puede empezar a decir dentro de las consideraciones de ellos eso, pero por lo que hemos oído, la información que tenemos, mi consideración es en reserva. Yo colocaría estas 3, 4 aeronaves potenciales en estado de reserva. Tú, Santiago, ¿cómo llamarías a esta situación? Sí, yo creo que igual cada fuerza tiene su forma de designarlos internamente o el estado de cada avión. Por ejemplo, aquí en Argentina se considera avión dado de baja ya cuando el avión deja de pertenecer al patrimonio de la unidad o de la fuerza. Es cuando ya el avión directamente sale definitivamente del servicio y se lo enajena, sea porque se lo chatarrea, se lo vende, lo que sea. Yo creo que tomando en cuenta lo que más o menos lo que se sabe, calculo que el avión en sí debe estar en reserva o hay que ver, o sea, internamente cómo la Fuerza Aérea los ha puesto. Si, a veces cuando ya no se da por sentado que el avión no va a retornar nunca más al servicio, ya tampoco está en reserva. Directamente se lo puede considerar ya como una fuente de repuestos para los otros aviones. Acá, por ejemplo, eso se llama cuando se lo desprograma definitivamente al avión, que quiere decir que ya no tiene más programación de vuelo. Y cuando se considera definitiva es que ese avión sigue existiendo, sigue siendo patrimonio de la Fuerza, pero ya la Fuerza considera que nunca más va a volver a volar, que es cuando ya se lo usa como fuente de repuestos. Yo creo, por lo que vi, bueno, ya hace casi un poco más de 2 años que estuve allá en Palanquero, los aviones no los vi en una situación como para que se consiga que están de baja porque estaban bastante en buen estado. Yo creo que más bien deben estar en reserva y como uso para repuestos. Pero un poco lo que hablábamos antes, creo que es así. O sea, hoy la Fuerza Aérea ya no va a invertir, no creo que invierta en recuperar esos aviones, salvo alguna situación excepcional que se pueda dar, que los necesiten toda la flota en vuelo de vuelta. Viendo lo poco que le queda al CAFIR en servicio y la necesidad que tiene la Fuerza de seguir avanzando con el reemplazo, creo que hoy no deben estar considerando bajo ningún punto de vista ya la posibilidad de recuperarlos. Entonces, como te decía, hay que ver cuál es la terminología que usa la Fuerza Aérea ya internamente, porque eso varía de acuerdo al país. Pero sería prácticamente como un avión que está en reserva o desprogramado definitivamente, que ya no se calcula que vaya a volver a volar. Pero no sé si diría que están dados de baja. Listo, Santiago, gracias. Ahora voy a dar mi punto de vista. El punto de vista mío está soportado también de unos contactos que tuve, de una información que también manejé con Roberto García de Wedinfomil, porque pues con él fue que yo empecé a tratar este tema en principio. Y lo que a nosotros nos han dicho es que los aviones fueron sacados del inventario. Podrán estar presentes en Cacón 1, allá en Palanquero, podrán verlos, podrán estar ahí como fuente de repuestos, pero ya de una manera, por decirlo así, contable, cuando ya un equipo termina su vida útil, este se saca del inventario y tiene un proceso que eso solamente es administrativo. Entonces, a título personal, porque es que Erich también se contactó con un excomandante de la Fuerza Aérea, el cual le dijo, no, Erich, los CAFIR se encuentran allá en Palanquero, eso es lo que me acaban de decir, los CAFIR pueden estar allá, pero administrativamente desde Bogotá, desde el sistema de inventarios de la Fuerza Aérea, lo que nosotros nos han dicho es que los aviones fueron ya sacados del inventario y sacados del servicio, o sea que no van a volar más. Entonces, pues agradecerle a Daniel
agradecerle a Santiago por esta participación y muchas gracias a todos. Esperamos con esto no aclarar la situación que se presentó con los amigos de Infomilitar, porque pues cada quien maneja sus contactos y sus formas de ver esto. Y ustedes pueden ver acá que pues hay tres formas de ver diferente esta situación. Entonces, amigos, muchas gracias por escucharnos. Esto es todo. Que estén muy bien.